Buenas, mi nombre es Laura Rey. Soy estudiante del Diplomado de Enseñanza del Español como Lengua Extranjera de EL en la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín. Voy a hablarles sobre las diferencias del pretérito imperfecto versus el pretérito indefinido del modo indicativo del español. Encontramos algunas similitudes en que son dos tiempos verbales con usos de comunicación diferentes. A pesar de ser tiempos del pasado, los verbos que acaban en ir y ir, tanto en el indefinido como en el imperfecto del pretérito, adoptan las mismas terminaciones de cada uno. El pretérito imperfecto cursa de acción en el pasado, mientras que el indefinido expresa una acción del pasado. Principio y fin sin especificar ni concretar en el imperfecto, y en el indefinido sucede puntualmente. Explica acciones cotidianas frecuentes, generales o absolutas en el pretérito imperfecto, mientras que en el indefinido son acciones puntuales y específicas que suceden en el pasado. Sirve para recalcar la continuidad o regularidad de una acción en el pasado en el pretérito imperfecto, mientras que en el indefinido no alude a cotidianidad ni frecuencia, sino a la especificidad en el tiempo, apoyando por formas adverbiales que así lo indican. Normalmente interrumpe otra acción de mayor duración, el pretérito indefinido. En el pretérito imperfecto, de ejemplo tenemos: íbamos a la escuela todos los sábados porque tenían que entrenar. No comía verduras, solamente carne y papas. A mi abuela le encantaban las canciones de los Panchos. ¿Cuántos vasos de leche te tomabas a la semana? Esos son ejemplos de pretérito imperfecto, mientras que de pretérito indefinido: no vi la película que me recomendaste el otro día. Ayer nació la hija de mi prima. Comimos muchas cosas deliciosas durante el viaje y se confirmó la noticia. Esos son ejemplos del pretérito indefinido. Para conjugación de verbos, el pretérito imperfecto, al conjugar hay que eliminar el ir del infinitivo y añadir, como se muestra, como les voy a mostrar en la filmina, mientras que el y ir tienen igual terminación. Entonces yo con el verbo hablar sería: yo hablaba, tú hablabas, él, ella o usted hablaba, nosotros o nosotras hablábamos, vosotros o vosotras hablabais, y ellos, ellas o ustedes hablaban. En el con el verbo aprender, yo aprendía, tú aprendías, él, ella o usted aprendía, nosotros o nosotras aprendíamos, vosotros o vosotras aprendíais, ellos, ellas o ustedes aprendían. Con terminación en ir, el verbo vivir: yo vivía, tú vivías, él, ella o usted vivía, nosotros o nosotras vivíamos, vosotros o vosotras vivíais, ellos, ellas o ustedes vivían. En el indefinido, al conjugar hay que suprimir el ir del infinitivo y añadir, como les voy a mostrar en la filmina. Los acabados en er y ir tienen igual terminación. Entonces, con el verbo hablar, que ya presenté en imperfecto, vamos a verlo en indefinido. Yo hablé, tú hablaste, él, ella o usted habló, nosotros o nosotras hablamos, vosotros o vosotras hablasteis, ellos, ellas o ustedes hablaron. Mientras que con con el verbo aprender, yo aprendí, tú aprendiste, él, ella o usted aprendió, nosotros o nosotras aprendimos, vosotros y vosotras aprendisteis, ellos, ellas o ustedes aprendieron. Con el verbo terminado en ir, vivir, yo viví, tú viviste, él, ella o usted vivió, nosotros o nosotras vivimos, vosotros y vosotras vivisteis, ellos, ellas o ustedes vivieron. Con la conjugación irregular, los verbos del pretérito, en el pretérito imperfecto, solo hay 3 verbos de conjugación irregular del pretérito imperfecto, que son ir, ser o ver. Esos verbos
se conjugan de la siguiente forma en el pretérito imperfecto. Con el verbo ir, yo iba, tú ibas, él, ella o usted iba, nosotros o nosotras íbamos, vosotros y vosotras ibais, ellos, ellas o ustedes iban. Con el verbo ser, yo era, tú eras, él, ella o usted era, nosotros y nosotras éramos, vosotros y vosotras erais, ellos, ellas o ustedes eran. Con el verbo ver, yo veía, tú veías, él, ella o usted veían, nosotros o nosotras veíamos, vosotros y vosotras veíais, ellos, ellas o ustedes veían. Mientras que en el pretérito indefinido hay diversidad de verbos que se pueden conjugar de manera irregular. Los más comunes voy a darles algunos ejemplos. Con el verbo andar, anduve, anduviste, anduvo, anduvimos, anduvisteis, anduvieron. Con el verbo caber, cupe, cupiste, cupo, cupimos, cupisteis, cupieron. Con el verbo dar, di, diste, dio, dimos, disteis, dieron. Con el verbo tener, tuve, tuviste y tuvo, tuvimos, tuviste y tuvieron. Y los demás ejemplos que les pongo en la filmina. En cuanto al uso de los pretéritos imperfecto e indefinido, podemos decir que el pretérito imperfecto se utiliza para expresar acciones pasadas que se repiten enfatizando con un marcador temporal, mientras que el indefinido es para expresar acciones que tienen lugar en un determinado momento del pasado, así se haga una o varias veces. En cuanto al pretérito imperfecto, hay acciones que ocurren simultáneamente en el pasado y así se expresan, mientras que con el pretérito indefinido hay una enumeración de acciones pasadas que se suceden como expresión. En cuanto al pretérito imperfecto, cursos de acciones que se ven interrumpidas por otras acciones que se expresan en indefinido. Esas son las comparaciones de uso. Y situaciones que describen personas, tiempos u otros tipos de descripciones en el pasado. En cuanto al imperfecto y el pretérito indefinido, son acciones puntuales que interrumpen un curso de acción que se alarga en el tiempo y se expresa por ello en imperfecto. En cuanto a marcadores temporales, permiten situar la acción en un marco de identificar el tiempo correcto. En el pretérito imperfecto, dentro de los marcadores temporales más comunes, está siempre, todos, las, días, semanas, sábados, como usted lo quiera utilizar. Cuando era joven, cada vez que, mientras. Y en el pretérito indefinido, los usos más comunes de los marcadores son ayer, el año pasado, la semana pasada, en un año específico o de repente. Comparaciones en algunos verbos conllevan cambios de significado. En el pretérito imperfecto, el verbo saber sabía de saber algo. No sabíamos que el camino era tan duro. En cuanto al verbo conocer, conocía de conocer bien algo o alguien. El pastor conocía ese sitio al dedillo. Mientras que en el pretérito indefinido, el verbo saber, de supe, de enterarse de algo, supimos de la posada por un peregrino y conjugaríamos con el pretérito indefinido el verbo conocer, de conocí, conocer por primera vez, lo conocimos en una posada. Pretérito indefinido tiene conjugaciones diversas y cambios según la conjugación. Entonces los verbos terminados en herir, cuya raíz termina en doble L o ñ, no añaden i a la tercera persona del singular y plural. Por ejemplo, con el verbo bullir, bulló y bulleron. Verbos terminados en ir modifican la vocal de la raíz e a i o a u en tercera persona del singular y plural, como por ejemplo pedir, que se conjuga en indefinido, pedí, pediste, pidió, pedimos, pedisteis, pidieron. Y los demás ejemplos que les cuento en las filminas. Ciertamente
la comparación de estos dos tiempos de los verbos en el modo indicativo son bastante complejas, teniendo en cuenta que a mi modo de ver pues son de las conjugaciones más complicadas para manejar. Hay muchos verbos que están conjugados con dificultades en su manejo, con cambios básicos que son importantes de enseñar a los estudiantes y de nosotros como docentes aprender para poderlos manejar. Muchas gracias.